Bueno, pues así empezamos el día. Mira, mira cómo tenemos la perrita. Mira, vamos. Mírala. Qué contenta está. Oye, qué mareo. La quiero grabar, pero no puedo porque se me pone al lado. Mírale. Ahí está. Hoy quiero empezar el vídeo así, grabando a la perrita de Fernando, porque siempre que sale aquí al patio tiene una alegría encima. Ah, parece que está comiendo hierba. Mírala, mírala. Córrele, Valentina, ándale vueltas. Mira qué cosa más bonita. Bueno, pues hoy es día 6 de agosto. Ahora mismo deben de ser las... Bueno, lo voy a mirar. Las 12 de la mañana. Y el chavalote está viniendo de Puebla ya. Está saliendo en un bus y se viene para acá. Así que luego lo veremos. Quería grabar a la perrita porque de verdad que transmite una alegría tremenda. Mírala, mírala. Esta boca, Valentina, sácate eso de la boca. Es una preciosidad. Bueno. Y el patio que tiene Fernando es ideal para un perrito como este, la verdad. Es ideal. Mírala cómo está. Cómo corre. Bueno, pues nada. Saluditos. Ahí os pongo la intro. Veremos qué grabamos el día de hoy, porque siempre estamos... Ahora en este viaje no hemos hecho para conocer lugares emblemáticos de aquí de Ciudad de México. Más bien compartir, convivir y disfrutar un poquito. Pero bueno, espero que os guste. Ponemos la intro y a ver qué más pasa durante el día. Nuestro último día aquí, porque mañana ya nos vemos. Mira, aquí llega Fernando también. A Fernando también la vuelve loquita, la perrita. Qué bueno. Es una preciosidad. La verdad que transmite mucha energía positiva esta perrita. Y te pide mucho cariño. Bueno, pues nada. Hasta dentro un ratito. Venga. Estaba aquí viendo las noticias, qué bueno que no salimos de la calle, aunque creo que por la zona que íbamos a ir no hay ninguna afectación, pero qué suerte tiene el chavalote. ¿Por qué motivo, Fernando? Porque estamos viendo las noticias que cerraron la autopista de Puebla. Cerraron la autopista. La cierran por 10 horas, del Arco Norte está cerrada, y por donde venía Alex, la acaban de cerrar. Oye, donde yo le voy a enviar estos vídeos ahora, ¿de qué zona es? Porque exactamente abajo del puente de Plaza Satélite, donde fuimos ayer por las maletas, sí. Cruzamos por un puente, ese es el puente que está bien. ¿Ese es el puente? ¿Ahí hubiéramos pasado para ir a lo mejor a Coyoacán? No. No, qué suerte. No, pero si venimos de Satélite, sí se me pasó forzosamente. No había paso, amigo. Para que veáis. Os pongo esos 3 vídeos que acabamos de recibir como despedida del vídeo. Impresionante la llovida que hemos tenido. Yo creo que la cámara no refleja de lo que estaba pasando, ya os lo digo. Era impresionante. Detenemos este vídeo para compartir con ustedes la gustada sección de Paqui Reporteros. En esta sección, nuestros suscriptores nos muestran desde qué parte del mundo nos miran y nos comparten su entorno, enriqueciendo así esta sesión. No se diga más, vamos con estos hermosos vídeos. Impresionante lo que está pasando aquí en Satélite, debajo del puente de Walmart. Mucho cuidado para todas las personas que vienen. ¡No manches! ¡No manches tu vida! Ve esto, no fue. Ahí viene otro coche. ¡Aguas, aguas! Yo estoy mandándolo ahorita para... La primera vez que prefiero andar en bici. Eso es un coche.
Eso es otro coche. Está inundado por completo, pero yo vengo en el peatonal, así que yo sí paso. Pero ahí hay un carro y está inundado. Ahí hay un taxi. No, ya todos se bajaron. Son 1, 2, 3, 4 carros. Buscas una propiedad en la Riviera Maya, no solo para tus vacaciones, sino también para obtener ganancias por rentas vacacionales. En este lugar paradisíaco visitado por todo el mundo, estás en el lugar correcto. Paco te puede asesorar y dar informes detallados. La segunda parte del 2024 es una gran oportunidad para invertir. Contáctanos hoy mismo y comienza a disfrutar de tu inversión en la Riviera Maya. Bueno, pues así tenemos la carretera, se va moviendo bien. El día está, pues ya lo sabéis, estos días son con nubes y sol por la mañana y por la tarde con lluvia. Así han estado todos los días. Mira este reloj, qué bonito. Es la escuela de La Salle, ¿no? La antigua. Es la primera Salle de todo el mundo. La primera Salle de todo el mundo, dices. Pues esa es La Salle. Y vamos circulando ¿hacia dónde, Fernando? Vamos ahorita a tomar Lomas Verdes para agarrar la autopista hacia Toluca y vamos a un pueblo que se llama Puente de Piedra. Bueno, pues en ese pueblo Puente de Piedra, si no me equivoco, están en fiestas y ahí nos vamos a juntar seguramente con Patricia, con Javier y bueno, pues ahí seguimos. Pues este paisaje que tenemos en la salida hacia Toluca, otra vez les quiero mandar saluditos a Jorge y Erika y su familia, sus hijas, que el otro día me dijeron que estábamos muy cerca de su casa, que le podíamos haber llamado un poquito, ¿no? Pero a veces los compromisos familiares no pueden. Bueno, pues mucho árbol, mucho verde, que bueno. Por aquí vamos a salir hacia San Mateo, por ahí. Este centro Tomí es un El centro de Otomí. es un, ¿cómo se llama? Es un como, ahí van muchos boxeadores a recuperarse. a entrenar A entrenar. por el clima y por las subidas y las bajadas y Qué ojalá bueno, un día para hacer vayamos su allá. físico bien, ¿no? Ujú. Pues aquí ha pagado muy poquita cosa, 20 pesos solo, pero hay otras salidas que te cobran bastante. Como ha sido pocos kilómetros, ahí 2 va el kilómetros bus. fueron. ¿Cuánto? 2 kilómetros solo. Feria de los deslaves, este es uno pequeñito por las lluvias. Entonces hay que estudiar muy bien el tema de las laderas. Aquí hay otro pequeño deslave. El otro día cuando fuimos a, ¿cómo se llama? Tenancingo. Tenancingo, pues ahí tuvimos varios Desapareció la deslaves carretera. y está muy peligrosa esa montaña. Sí, no lo sé ni pronunciar porque J y Gilocingo, ahí lo tenéis. La verdad que me cuesta pronunciar los nombres a veces. Y aquí una bebida que suelen ofrecer el pulque se saca del maguey, ¿no? Primero está el tequila, el mezcal y después sacan el pulque, que me decía que es babosito, pero muy rico y muy nutritivo. Y hay de sabores. Y hay de sabores también. Uf, de muchos sabores. Bueno, Mira qué padre se ve la montaña. sí, se ve preciosa la montaña. Ya empiezo a ver algún que otro abeto por aquí. Algún que otro abeto no, bastantes. Y los abetos suelen tener los troncos, bueno, la altura bastante alta. Fíjate algunos que son como llorones. ¿Cómo le llaman a esos? Llorones. Pues se ve precioso. Tiene la carretera cuando es estrechita, que como pilles un camión en subida, como hemos pillado ahora, pues vas a ir a 20 por hora. Pero bueno, no hay prisa. Empezamos a ver el primer caballito por ahí, que bueno. Pues seguimos subiendo. Esto es lo que hace que tardes
10 minutos o tardes 40 minutos. El que puedas circular normal o que tengas que ir parado. Ahora vamos circulando bien, pero otra vez en las curvas aquí, otra vez a 20. Es normal. Esta es la parte que a mí me gusta muchísimo, todo este verde, estos árboles gigantescos. Qué preciosidad de carretera, qué bonita se ve. Pero ahí seguimos teniendo el camión delante, que es súper difícil adelantarle, porque es tan largo y las curvas son cortas. Entonces no merece la pena agarrar un riesgo, mejor ves detrás. Bueno, Fernando, ¿cuánto nos queda ya? No sé a dónde vamos. Ah, ni lo sabes. No sé ni a dónde voy. Vamos siguiendo aquí a Javier. A Pati. Bueno, ventana para que se vea precioso. Fijaros qué paisaje, qué bonito. Ya no hemos desviado de la carretera, pero el camión sigue delante nuestro. Mira qué pasto tenemos aquí, más bonito que ladera. Da gusto ver este pasto así. Bueno, nada, pues seguimos por acá con estos abetos impresionantes. ¿Esta es la misma carretera del otro día? No, para nada, no. Totalmente diferente. Es que como decía que agarrábamos dirección de Toluca. Sí, pero Mira no. qué escalones tenemos ahí. Y qué subidas hay a las casas, madre mía. Hemos llegado a una población, no sabemos qué población, no sé cómo se llama, pero me ha llamado la atención esta iglesia, se ve preciosa. Ya lo veis, que tenían el mismo modelo de construcción, que fuera pequeña, fuera grande. Y bueno, pues seguimos pasando por poblaciones. El tope, cuando llegas a una población, el tope que te hace frenar sí o sí. Da igual la velocidad que lleves, frena, porque si no, ya sabes, una universidad aquí, Albert Einstein. Oye, Albert Einstein aquí, la universidad, ¿qué nombre le pusieron, no? Ha de ser universidad, pero con internado, pues está muy lejos. Sí, debe ser personas que estudian, pero al mismo tiempo duermen ahí. Mira cómo te adelanta en el mismo tope. Está nervioso ese. ¿Sabes qué? Me venía muy pegado, muy pegado. Mejor que se vaya. Sí, es lo que tiene que hacer. Aquí el que quiere adelantar te atropella por detrás, así, mira, se va a poner pegado ahí. Está bien. Le está indicando que no adelante porque está en una curva, pero es nada. Javier nos dijo que estaba cerca porque llevamos ya 80 kilómetros recorridos. Bueno, lo bueno es que ya no tenemos el camión delante hace rato. Bueno, pues aquí estamos pasando otra población que no sé cómo se llama. Y es el Estado de México, para que veas qué grande es, ¿eh? Sí, el Estado de México es muy grande, ya llevaremos casi 100 kilómetros recorridos. Y nada, pues aquí seguimos detrás de Javier, sin saber dónde va a parar. Y luego tenemos que volver a por Alex, que Alex viene de Puebla. Menos mal que saca el billete un poquito más tarde, porque de vuelta para donde tenemos que buscarle mínimo 2 horas y media. Isidro Favela es la población que acabamos de pasar, creo. Y a pesar de que la carretera es buena de concreto, se agrieta, ya lo veis. Fíjate, por los asentamientos de los cerros. Sí, por el asentamiento de la tierra y las lluvias se agrieta, porque esto es una carretera de concreto. Las carreteras de concreto son muy fuertes. Ahora aquí ya no, aquí se ya está desquitando de bueno, sí, aquí también. Pero se agrieta por eso, porque estamos en una tierra que es como arcillosa, sin nada. Mira, fijaros los laterales de aquí, fijaros. Esto es lo que quería enseñaros. ¿Veis cómo está? Todo esto es la montaña. No hay nada de piedra, todo es arcilla. Y entonces cuando el peso pasa por aquí encima y está muy húmedo, tiende a agrietarse. Un coche normal no va a hacer esa grieta, pero a veces pasan camiones por cualquier cosa, por material, por lo que sea. Estamos llegando porque escuchamos los cohetes como explotan. El árbol primero metido ahí en la columna, ese árbol que ha crecido, y luego la fachada, que tiene muchos años, me dice. ¿Puro adobe? Mira qué fachada de adobe impresionante, que la han reforzado para que no se caiga. Pero es una fachada impresionante, ¿eh? También. Ladrillo de adobe, también. Allí en playa no tenemos montañas, todo el mar. Aquí pues me estoy saciando un poquito de la montaña, de los árboles, del verde. Claro, cada lugar tiene su encanto, ¿no? Pero fijaros, ahora vais a ver otro pequeño deslave ahí, un poco más arriba, como a 50 metros. Por eso, donde se hagan las casas hay que pensarlo 2 veces.
No es que sean pequeñas deslaves, sino que la han quitado para arreglar la carretera. Mira cómo se ve. Y hay mucho coche, ya había una carpa. Yo creo que ya hemos llegado. Hay que aparcar el carro por cualquier sitio que se pueda. Pero bueno, aquí lo está dejando Javier. Vamos a ver qué pasa. Nos hemos llegado a esta zona de feria, de fiesta, de pueblo. Seguramente comeremos rico. La cocina es buena siempre por aquí, por México. Lo que pasa es que tienes que elegir el lugar. Y aquí están los juegos de los niños. Aunque a estas horas está todo parado, ¿eh? Pero sí que hay bastante coche en la zona. No hay donde dejar el carro, ¿eh? No sabemos dónde se va a dejar el carro. Es que es un pueblo, pues ya lo veis, subida y bajada, curvas, estrecho. Y ahí tenemos otro caballito. Cada vez se ven menos, pero ahí están. No hay por dónde dejar el carro. Queríamos ir para otro lado, pero venía un camión de frente y nos hemos tenido que desviar otra vez para esta zona. Y no hay donde dejar el carro. Lo que están en fiestas se llama transfiguración. No lo sabíamos, ¿eh? Y no sé dónde se va a poder dejar el coche porque está todo ocupado. Ahí estaba bajando un caballo, ahí, justo ahí. Acaba de bajar. ¿Y ahora hasta dónde vamos? ¿Tú sabes? No. Igual yo. Pues mira qué valle tenemos aquí, todo lleno de ovejas aquella zona, esta zona de maíz. Por allí un caballito que va andando, montado. Bueno, ya no lo puedo grabar más maíz por allí, pero bueno. La temperatura es fresquita, muy agradable. Yo voy en manga corta, pero ya empiezo a notar que está fresquita, ¿eh? Acabamos de salir del carro. Y mira dónde estamos, no sé, Javier, es muy bonito. Pero ¿qué vamos a hacer aquí? A ver, cuéntame. Aquí vamos a ir a la fiesta del pueblo hoy. A la fiesta, pero si has dejado a 2 kilómetros la fiesta. Aquí vamos a hacer una carne asada. Aquí, ¿no? No, aquí vamos a visitar una casa que está acá. Vamos a avisar, ¿esta de amarilla o la de atrás? Ah, qué bueno. ¿Ves estos borregos? Sí, lo acabo de Haz grabar. que quieras porque lo va a matar ahorita para comer. Va a comer, mira por dónde. Vamos a cocinar un borreguito. Le acabo de hacer una foto aquí al paisaje. Mira cómo se juntan todos ahora. Qué bueno. Sabes lo que hiciste, ¿verdad? Sabes lo que hiciste. Qué buen Eres como paisaje. la güera. ¿Por qué, compa? Bueno, del valle, ¿no? a veces merece la pena pegarse un paseo. Y este pasto es muy bueno, ¿eh? Me recuerda a lo de los campos de fútbol. Y la pregunta que yo me hago, que para que quede así lisito, ¿es porque vienen los animales a comerlo? Sí, ¿no? Traen los animales a pastar y así lo dejan. Sí, por eso todo está bien parejito. Sí, Oye, aquí sí todavía hay bastantes. esas ovejas las traen para acá también. ¿Sí te mandé la foto del famoso ferrocarril parado? Bueno, pues dejamos las ovejas pastando, el maíz creciendo, este pasto que está divino para andar por ahí, andando encima de él. Me gusta mucho andar por encima de este pasto. Y nos vamos a la vivienda que hay detrás de esta. Me imagino que son familia de Javier. Y ahí vamos a, pues a disfrutar de la visita, de la comida que seguro que va a estar muy rica. Fijaros aquí cómo hicieron este muro con las ruedas para ganarle, para bajar aquí y no hubiera deslizamiento. Bueno, Adriana, ¿te gustan estos paisajes? Te encanta, ¿no? Bonito. Bonito, no, lo que sigue. Oye, esa es la que ayer compraste en el mercadito. Sí, lo he visto. Sí. ¿Sí? Qué bueno. Estábamos subiendo aquí a la parte de arriba, aunque había calle para subir. Sí, güey, Ah. pero acá está mejor el camino con valor. ¿Es familia tuya la casa donde vamos? De Pati. Ah, qué bueno. Sí. Ahí está. Bueno, el clima está rico, ¿no? Ah, aquí sí. ¿A la no. ayer? Está muy bonito. No hace frío, está fresco. Sí, es una temperatura súper agradable, ¿eh? Ni frío ni calor. Diría yo que estamos a unos 25 grados, más o menos, 24. Un lindo gatito por ahí. Ahí detrás como el gato vaca. Ahí tenemos un lindo gatito. Le llamamos gato vaca porque es negro y blanco. Como el que tenemos en casa. Aunque el de casa, mira qué camión. El de casa es más mayor. Buenos escalones ahí para subir. Qué bueno.
Aquí tenemos una casa antigua, una casa de madera, antigua ya. Ahora ya no viven aquí. Pero fíjate que sí que se puede ver por dentro. Cómo es por dentro por aquí. Ahora mismo está totalmente abandonada, como si fuera un almacén de piedras. Pero esta casa era antigua, ahora ya hicieron las casas nuevas que tienen ahí al lado, que están preciosas. Pero aquí hace ya como 80 años, 90 años que tiene esta construcción. Dímelo, ¿cuántos años tiene ya esto construido? Esto debe de tener como unos 90 o 120 años más. Porque es de tus bisabuelos. De mi bisabuelo. Imagínate antes, ¿eh? Aquí mi papá nació y fue el hijo de mi bisabuelo. El más chico de mi abuelo. Sí, exactamente, exactamente. Mi papá murió de 80 años. Oye, pero aquí el clima siempre es así o hace más frío en invierno. Más frío. Hace Más frío aún. en invierno. ¿Y cómo refugiabais del frío? Porque Pues ahí está su leñita. Es que se hacía fogón adentro de la... se hacía un fogoncito, calorcito, qué bueno. Sí, ahí comíamos. Pues ya lo veis. ¿Ya viste los...? Son No. maguey, es maguey, ¿no? Sí, ahí de ahí Las sale pencas la de guamá. maguey. Oye, te voy a hacer una foto al lado para que se vea lo grande que es. Y grabas mi nombre en una penca de maguey. Sí, claro, ahora mismo. Luego viene después. Tengo la llave No, de... pero grabar es escribir el nombre. Sí, claro. Ahí lo vamos a hacer ahora, le vamos a poner ahí a Adriana. Sí. Esta es otra posición de esta casa de 120 años, pero justo aquí tenemos dos árboles, porque los veo iguales, que son perales de peras. Espero que no me digan nada porque me estoy metiendo en una propiedad que es privada ya. Otra cosa, fijaros la calle, qué bonita se ve. A partir de aquí, que son escaleras, fijaros qué camino tenemos hasta arriba, que hay un caballo precioso. Adriana, ¿has visto el caballo? Y fíjate qué camino tenemos por acá. Y por eso yo me quedé extrañado, porque cuando subíamos las escaleras, esta, que no sé cómo lo hará el caballo, vi una caca de caballo, digo, ¿cómo sube por aquí un caballo? Pues ahí tenemos uno de ellos. Y bueno, y aquí, tal como subes, a la derecha, están las viviendas de los demás. Y aquí tenemos el peral, pero sí que se tiene peras, de verdad. Hay algunas, ya he visto una. Ahí tenemos una amarillita. Pues ya están recogidas. En la parte de abajo veo muchas. A ver si me deja... Bueno, voy a intentar meterme. Hay un perro, espero que no me diga nada. Aquí abajo hay. Y el perro está ahí, está acostado. No se ha dado cuenta que estoy aquí. Mira cuántas peras hay ahí colgando. Por ahí arriba. Y allí hay otras peras. Pues esto es un peral. El cultivo del maíz, otro caballo ahí arriba. Bueno, no me meto más porque el perro, si le da por ser fiera, hay que cuidarse. Bueno, pues como no te he acostumbrado ahora, cuando era niño sí, pues ahí tenemos el caminito precioso, el caballo arriba, el otro caballo allá al lado, los dos perales, para que veáis en qué cosas nos fijamos, también el valle, qué bonito, y casas más antiguas, casas más nuevas, y aquí estamos esperando a alguien, creo yo. Pero bueno, hace fresquito. Mira cómo está sentada Adriana, qué bonita queda ahí. Sí, claro que te la tomo. Bueno, pues esta casa se ve espectacular, también de la misma familia. Luego ya se fueron acá. Y nos vamos a comer. Estábamos esperando para irnos a comer. Pues eso es una caca de caballo y fijaros lo empinado que es la escalera. Yo no sé cómo puede pasar por aquí un caballo. No tengo ni idea. Ya nos cuesta a nosotros. Bueno, pues nos vamos a ir de paseo. Fíjate cómo bajan. Y vamos a ver dónde dejamos el carro, ahí cerca de la población donde está la fiesta o la feria, y a comer un poquito. Mira, se acaba de tumbar el caballo, ahí debajo del árbol. Este es el que te dije antes que se había bajado para abajo, por ahí. Yo rara vez he visto un caballo. Mira, lo voy a sentado. grabar y le tendré que hacer una foto, fíjate. Espérate un momentito. A ver si este es así. Ya se levantó, mientras hice la foto se levantó y se revolcaba en el césped. Qué bueno, venga, vámonos, Fernando. Pero es precioso, da gusto verlo. Mira qué bonito. Qué pena que cuando se revolcaba yo estaba con la foto. Cuando se revolcaba yo estaba haciendo la foto. Mira, ahí nos están esperando. A lo mejor tenemos que aparcar aquí. Yo creo, y caminar 2,5 kilómetros. Pues más o menos. Bueno, pues ya nos llega la neblina, ya lo veis, va llegando un poco de neblina. Y ya están los petardos.
Acaba de sonar uno, pero antes han sonado 5 o 6. Y ahora, desde donde dejamos los carros hasta donde está la feria, pues hay que andar. Yo le decía que hay 2 kilómetros, ella me dice que no, que hay 500 metros. Ojalá sea 500 metros. Pero vamos a andar toda esta calle para abajo. 2 kilómetros. Yo le he dicho 2 kilómetros, Patricia dice que 500 metros. Ojalá sea verdad. Mira, ahí es donde giramos, ¿te acuerdas? Ahí es donde girábamos. Paco, esta casa de pura adobe. Ahí está de adobe, ¿verdad? Mira las casas de adobe de antes. Sin varillas, sin nada, y ve nomás. Y aún aguanta, ¿eh? Sin cemento. Y fíjate dónde está asentada. Cómo es, debajo. Pues bueno, ahí lo tienen de entrada de la casa ya la mejoraron, por supuesto. Pero anteriormente la antigua de la familia era de adobe. Mira, ya hay peras. Mira, ¿en dónde? No digas hay peras, traigan. Ah, el otro árbol de allí, otro peral. Qué bueno. Está bien lleno de peras, ¿eh? Tenemos que comprar peras aquí, nos las tienen que vender baratas. Compramos peras. A mí me gustan mucho las peras. Y las peras al vino las has probado, ¿no? Están buenísimas las peras al vino tinto. Y aquí el peso exacto. Mira, te lo ponen bien grande, mira, Fernando. Sí. Peso exacto. Mira, ese es un Venta de ganado. La carnicería. El chicharrón se ve Qué bueno. Sebastián, yo no sabía que tenías aquí una carnicería, chaval. Ya tienes negocio en este pueblo. Carnicería El Güero. ¿Tú te habías enterado que tu hijo tenía el negocio aquí? Para nada, ¿eh? No, para nada. Mira, aquí tenemos otro caballo allí, justo a la izquierda. Y estamos cerca de la feria. Tienes razón, Patricia, no estamos a 2 kilómetros, estamos a 500 metros más o menos. Mira, te cobran 15 pesos la entrada, pero fíjate tú, ahora están ahí con la música. Es un frontón, van a hacer campeonato de frontón. Y están jugando. A ver. Pues ahí están jugando frontón. Aquí parece que les gusta mucho. Y la música, que no sé si está registrada, pero bueno, nos vamos. Pues esta es la entrada al frontón que acabo de grabar. Seguimos paseando, a ver qué descubrimos por aquí. Muy buena pista de frontón, me ha gustado. Oye, se va a ver el juego. Mira, quiero grabaros una oveja que tiene los colores de una vaca. No, este perrito no, este perrito se ve hermoso. Esta va a tener bebés. Pero fíjate, dice que está embarazada. Mira. Y ahí hay 2 más. Aquí hay otra. Qué bueno. Oye, está bien cargada, ya dentro de poco va a tener el ternerito, no, el ternerito de las vacas, el carnerito, el carnero. O el borreguito, en serio es el borreguito, ¿no? Pero qué bonita. Ya se me olvidaron los nombres, soy ya de ciudad o de zona que no hay animalitos. Bueno, ya estamos llegando a la zona de feria, fijaros que no se puede pasar ningún coche, está todo cerrado. Han dejado paso para las motos solo. Ya me huele a churros. No sé. No, churros no. Es que están quemando algo aquí. Y huelo como si hubiera canela. Pero no es canela, es lo que está quemando. Es este carbón. Mira los elotes. Ojalá encuentre tamales de elote. Quite. Y aquellos son... Oye, se ve rico, ¿eh? Bueno, pues estamos en la miniferia, aquí como han podido hacerla. Y lugares para comer. Al baño. Ah, ok. Bueno, pues ahora tendré que tener cuidado al grabar por la música más que nada, pero quiero grabaros así, un poquito. Y qué bueno poder compartir con vosotros pues una feria de un pueblo aquí en el Estado de México. Bueno, pues seguimos paseando por aquí, vamos a mirar dónde comemos. Por aquí venden pizza. Oye, vaya panes, chavala. Vaya panes. Ay, a mí me encantan estos. Sí, a ti te encantan estos. ¿Esto qué tiene? Tienen como sabor a piloncillo. Sabor a piloncillo, dice Adriana. Mira esto. Luego si quieres te compro uno. Ya veremos.
Y ahí están los petardos sonando. Bueno, y esto de 2 tiros por 10 pesos. El rebote no vale. Me imagino que tienes que tirar algo de ahí abajo. Y aquí para comer un poquito. Paco, que un saludo para su mami que está en la casa. ¿Cómo? Que un saludo para su mami que está en su casa. Ah, ¿sí? ¿Quieres saludar a tu mamá? Saluditos. Hasta luego. A mi mami que está en la casa. Qué bueno. Beso de ángel. No sé qué tipo de bebida es esa, beso de ángel. Yo no... Ah, es una nieve. Ah, ok. No lo sé, a lo mejor sí. El vampiro también tienen ahí. Antes vimos una que se llamaba pitufo. Pero esa creo que lleva alcohol. Es de color azul. Más pizza por acá. Y más pastelitos. Y estos son bolillos, ¿no, Adriana? ¿O parecen? Es pan. Ah, es pan también. Oye, qué rico se ve. Lleno de piloncillo. Qué bueno. Yo me voy a llevar uno. Ay, luego se lo va a llevar. Y bueno, por aquí sí que hay ambiente, hay gente, ¿no? Aquí creo que están preparando. ¿Qué están preparando? Tortas ahogadas, ¿no? Quesadillas, ¿no? Quesadillas también. Empanadas. Oye, qué buenas se ven. Hay quesadillas, pambazos, tostadas, dulces. Aquí hay mesa libre para comer. Me imagino que si te sirves aquí en cualquier puesto te puedes venir aquí a comer, ¿no? O no sé, no, aquí te sirven de aquí, de este puesto. Bueno, pues aquí hay mesas para estos dos puestos, tanto aquel como este. Y también tienen café, eso ya me gusta. Adriana va por ahí delante. Qué rico. Carne de pastor. A ver qué se les apetece. Sí, a ver, vosotros mandáis, nosotros nos paramos donde digan. Ya tenemos ganas de pararnos. ¿Qué te está apeteciendo? ¿Dónde nos paramos? Ahí hay mesas libres, mira. nos van a ocupar. Este es el verdadero pan de pambazo, Pan de pambazo. porque muchos te dan el pambazo en telera. Mm. Y no es así, cambia mucho el sabor. ¿Sí o no, compadre? Bueno, Fernando, hay que elegir dónde nos paramos. Hay que ¿Dónde se te toca a ti? No, vosotros sois los que elegís por la comida. Mira, estamos llegando a una carpa gigante y aquí es la zona de comidas también. Bueno, ¿qué te parece, Adriana? ¿Te sientes cómoda, a gusto? Sí. Mira los toritos que nos venden aquí también. Y aquí el escenario, ¿no? Que luego cuando toquen la música. Qué bueno. Oye, de fuera no parecía que la feria fuera tan buena, ¿que no? No. Tienes que entrar y pasear. Diferente. Vamos para allá a ver qué hay. Y bueno, ya estamos mezclados de mucha música. No creo que tenga problemas porque no se identifica ninguna. Mira. Vamos a ver esta noche. Una mesa como esta necesitamos. Una mesa como esta necesitamos. ¿Quesadillas tiene? Vamos a ver qué dan aquí de comer. Mira, también tenemos empanadas. Qué rico se ve todo. Y la población se llama así, fíjate, aquí tenemos una entrada, un parque. La Transfiguración, así se llama. Y aquí hay una iglesia. Vamos rápido y ven. Venga, vamos a ver la iglesia porque está muy decorada, muy bonita. Y venimos para comer. Este
estás muy por encima de la tierra. Esto es para los fuegos artificiales que pondrán por la noche, me imagino. Lo encienden y empieza a dar vueltas. Todo eso de ahí. Y ya ves que la entrada a la iglesia está llena de flores, pero de flores de calidad, ¿eh? Buenas rosas ahí, amarillas y De la segunda carta blancas. del apóstol San Pedro. Hermanos, cuando les anunciamos la venida gloriosa y llena de poder de nuestro Señor Jesucristo, no lo hicimos fundados en fábulas hechas con astucia, sino por haberlo visto con Hasta nuestros músicos propios tenemos ojos, ahí. en toda su grandeza. En efecto, Dios lo llenó de gloria y honor cuando la sublime voz del Padre resonó sobre él diciendo: este es mi hijo amado, en quien yo me complazco. Y nosotros escuchamos esta voz venida del cielo, mientras estamos con el Señor y no alejando. Tenemos también la misma palabra de los profetas, a la que con toda razón consideran como una lámpara que ilumina en la oscuridad, hasta que despunte el día y el lucero de la mañana amanezca en los corazones de ustedes. Palabra de Dios. Sí. 1861. Mira, hay un perrito ahí jugando con las burbujas. En aquel tiempo Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, el hermano de este, y los hizo subir a solas con él a un monte elevado. Ahí se transfiguró en su presencia. Su rostro se puso resplandeciente como el sol y sus vestiduras se volvieron blancas como la nieve. De pronto aparecieron entre ellos Moisés y Elías conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Señor, qué bueno sería quedarnos aquí. Si quieres, haremos aquí 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Cuando aún estaban hablando, una nube luminosa los cubrió, y de que el Hijo del Hombre haya resucitado desde los muertos. Palabra del Señor. Bueno, ya nos salimos para ir a comer y nos vamos a parar aquí al ladito. Mira, que de verdad que me cae bien el perrito. Los más principales sube al monte, en el monte se transfigura, cambia de rostro y también su vestimenta. Qué bueno que hayan puesto el altavoz para que los que están fuera, que no entran en la iglesia, también lo pueden oír. Motiva a querer poner una Quesadillas, pero de allá. Bueno, pues le decimos si podemos sentarnos ahí, comemos de aquí y de allí. Ya nos quitaron la mesa. Ya no nos podemos sentar aquí. A lo mejor. Suadero. Suadero. Claro, este es el taco de suadero que se está poniendo. No está muy cargado, pero la tortilla se ve cargada. No, está muy tranquilo, pero se ve bueno. Ahorita lo probamos. Aquí estamos, nos hemos sentado aquí, pero no hemos pedido permiso para pedir cosas también de otro puesto. Y sí, no hay ningún problema. Bueno, vamos a ver qué tal. Más taco de suadero, qué bueno. Los dos de res para mí. Campechanos. Ah, campechano a lo mejor son para tu hijo. Yo lo pedí de res. ¿Dónde perro jugando? Oye, que la gente a veces se lo cree. Ten cuidado. Este es el panazo que yo me he pedido. Para que lo veáis. El pan es muy blandito, muy blandito. Me faltan los tacos de suadero también. ¿Lo tuyo qué es? Nosotros le decimos allí en playa empanada. Y aquí le dicen quesadilla. Pues ya me comí, estas son unas quesadillas que se ha pedido Adriana. Y esto es lo mío de suadero. Me acabo de comer. Y las salsas que tenemos por acá con limoncito. Y el ambiente, que también está muy bien.
Y estas son hojas que puedes agarrar, las comes y te sientan bien para desparasitar y para la digestión. Por ejemplo, me voy a agarrar una, tiene un sabor fuerte, la verdad. Pápalo, ¿qué más? Quelite. Pápalo quelite se llama. Y esto te lo comen. Mira, también se pidió otro pambazo. Su quesadilla. ¿Quiere quesadilla? Este vino es para ti, Adriana. Este vinito es para ti. Bueno, ¿cómo estás? Bien. ¿Ya has comido algo? Que Adriana cuando le falta el hambre, cuando tiene hambre es otra. Bueno, mira con huevo y todo, qué bueno. Con huevo, que lo puedes pedir estrellado, ¿eh? Sí, también. Ahora a lo mejor lo pido. Bueno, por lo que estáis viendo son sopes. El desayuno. Y también van al estómago. Está claro, mi barriga tiene sitio para todo. Me voy a empezar a comer estos tacos. Le puse un poquito de limón por encima. Salsa no me fío, porque algunas son muy picosas y como le meta picoso, lo voy a pasar mal. ¿Ya lo oíste? ¿Qué dijo? Que él desayuna 5 huevos estrellados, nada más. Pero eso es entre las 8 y 7 de la mañana. Ya a las 3 ya como. Es que le voy a regañar a ella, Javier, porque nos dijo, no vengáis desayunados porque vamos a llegar en 20 minutos y allí ya desayunamos. Y resulta que tenemos 1 hora y media de camino, imagínate, y hemos salido más tarde. Yo me invité a desayunar a las 6, no se para. Yo a las 6 ya estoy despierto para ir a desayunar, pero él no avanza a esa hora. No circula. ¿Algún culpable tiene que haber por ahí? Ahorita sí se para, pero mi compadre no. Protesto. Bueno, vamos a comer. Los tacos dorados de pollo. Muy bien. Vaya susto, los petardos, lo que he empezado a grabar ya con el susto. A ver, ahora otra vez. Paco, van a grabar. Está terminando la misa y entonces... Yo me quedo aquí comiendo, Fernando. No, porque no se ve nada, es de día. Es de día. Ahí lo estás escuchando. Yo me quedo aquí a comer, que es lo que tengo que hacer. Voy a patinar. Me acabo de poner ahora los petardos estos, pero es que lleva un buen rato sonando, un buen rato. Pega cada susto cuando suenan fuerte. Pero bueno, ya prácticamente hemos acabado con todo. No queda nada. Ya se fue echando de copa. Saco unos tacos. Ahí se oye el ruido, me parece que empezó el baile, me parece. Bueno, yo me levanto porque quiero grabar un poquito la música y me quiero levantar también, ya llevamos mucho rato sentados. No, todavía no ha empezado la música ahí, lo que han puesto es poner la música muy alta aquí. Yo no sabía si había empezado la fiesta. Lo que han hecho es poner los altavoces muy altos porque se había acabado la misa. Y entonces, bueno, pues así está la plaza en este momento. Aquí la fiesta va a empezar por la noche seguramente, no ahora por la tarde. Pero bueno, ya veis el ambiente, ¿no? El perrito no se quiere perder el ambiente tampoco. Lo que me falta luego es el cafetito de la tarde. Apetece comerse un poquito ahora de esto, pero qué rico. Habría que averiguar a ver si encuentra alguno que le gusta a ella. Lo que pasa es que el que le gusta le ponen anís y al ponerle anís, el anís no le va bien. Mira la cerámica que tenemos por acá. ¿Hay alguna que te gusta, que sí? Ahora aquí van a poner los puestos esta tarde. Toda esta bajada. Más abajo hay otra feria. Bueno, pues está dividida la feria en dos partes. La parte de abajo, que es esa de ahí, por donde entramos con el carro. Y esta parte de arriba, donde estamos ahora nosotros. Estábamos sentados allí y ahora se han sentado aquí porque ahí están las micheladas, las cervezas, el alcohol. Y ahí van a tomar un rato. Yo mientras voy a seguir paseando. Yo si veo donde tomar el café, ahí me voy a parar. Me apetece tomarnos café.
Pues esto es lo que tiene la feria. Llevan los niños, el ambiente, la comida. Si no tienes niños, pues nada, paseas tú y lo que te apetezca. Mira, café de olla. ¿Lo ves de café de olla que lo denuncian ahí? ¿Cómo estará? Estará rico. Se venden pozole. A Adriana le gusta, pues ya lo sabéis, el tamal de elote, pero no lo hemos encontrado en este viaje. Esto lo ha comprado Diana, que son huevos. Fíjate los lentes. Son huevos de verdad, ¿qué pasa? Grábate. No. ¿Me grabo? Bueno, vamos a ver. ¡Ay, está dura! Bueno, estos se rompen así. Anda. Son de confeti. Bueno, pues esa era la sorpresa. ¿Son todos iguales? Sí, solo son de confeti. Se los rompen. Y son huevos normales de la cocina, pero que los rellenan de confeti. Ahora no me he grabado, me lo ha dejado bien el huevo. ¿Así me vas a llevar por la calle? Sí, estás en una fiesta. Vaya. Así me va a llevar por la calle. ¿Qué vamos a hacerle? Este es el precio de los cascarones, 5 por 10 pesos. Qué bueno. Pues otra vez por aquí, fijaros cómo está todo. Mira, ahí también te sirven café si lo quieres, pero no, lo voy a pedir a ese hombre. Ya quedé con él. Ahora lo que voy a hacer es comprarme un pan. Adriana, como que estaba más despejado para comprar el pan allí que aquí, ¿eh? Es que aquí vi uno, déjame ver si es el que pienso. Es que Adriana quiere uno que se imagina que es como ella piensa. Con piloncillo adentro. Con piloncillo, pero sin anís. Mira lo que tenemos aquí. Qué rico se ve. ¿Es aquí donde tú dices? Sí, yo pienso que estos tienen piloncillo. Vamos a preguntarle. Esto he comprado 3 y de estos de aquí también 3 que se ven ricos. Y nada, pues 3 y 3 son 6 por 100 pesos. Están buenos. Me iba a comprar de crema, pero prefiero comerme eso de ahí. Gracias. Muchas gracias. A ustedes, gracias. Adriana, que por qué no nos montamos aquí, pero creo que nos vamos a tomar el café primero. Ahí cuánto es, para uno por cabina o 2. Es uno por cabina, creo. Bueno, ven, que por ahí ya empezó la fiesta, ya empezó la feria a funcionar. Antes llegamos muy temprano. El gusano lo estaban arreglando. La música que se oye, mira, está el gusanito. Y ahí al fondo. Y ahí al fondo el tío Vivo también. Qué bueno. Bueno, pues nos vamos con ellos, que llevamos aquí los panes. Y a ver si nos tomamos primero el café. Pues ayer estuvimos en el mercadillo de Tepito, que no sé si habéis visto el vídeo. Hoy estamos aquí en una feria, en un pueblo por ahí, perdido en la montaña, que la verdad que el ambiente es muy bueno, pero que no es lugar turístico normalmente. Ahora que viene. Grabado, te he estropeado ahí. No pasa nada. ¿Te gustan los huevos, verdad? También se lo ¡Chúpale! Pues dame mi... Oye, dame un poquito. Qué bueno. Te queda el pelo, mira que bien te queda el pelo. Sí, qué bueno. Bien. La playera también. Todo bien. Está buena, ¿no? De colores, amor. Bueno, pues aquí estamos con el café de olla. El café de olla ya te viene con azúcar, con piloncillo más bien. Y vamos a seguir paseando. Pues me quería sentar a tomarme con el pan, pero no va a poder ser. Y ese pan está delicioso, ¿eh?
señor. Como les digo siempre, la música regional mexicana no le pide nada a la extranjera, con todo y sus Tiny Toons. ¡Ay, chiquitito! ¿Dónde estás? ¡Mamá! Esa sí se la saben. Ya me canso de llorar y no amanecer. Ya no sé si maldecirlo o por ti rezar. Tengo miedo de buscarte y de encontrarte. Donde me aseguran mis amigas que te vas. Ay, 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 ay. Bueno, nos vamos para el carro porque va a llover fuerte y nos tenemos que ir a buscar al chaval a la terminal de autobuses que vienen de Puebla. Y si esperamos a que pare de llover, pues no sabemos a qué hora va a parar. Lo mismo es 1 hora, media hora, 2 horas, no lo sabes. Así que por aquí estamos. Digo que esto está más concurrido que la Quinta Avenida. Hemos pasado un trozo que tenía que parar de grabar porque no se podía ni pasar. Estamos por comprar 3 más y llevarnos a la playa, que sí. De panecillo, estaban muy ricos, ¿eh? ¿Quieres que compre uno más? ¿Nos lo llevamos? Es que están muy ricos, allí no tenemos. Solamente cuando son las fiestas que lo traen de fuera. A ver si me hacen descuento por mayoreo. Ah, me sube mi hija, Nancy. Acabo de comer. Ahora subiera yo, vete. Tenemos a que saluda a su mamá. Qué bueno. Ah, mira qué bien, buen provecho. Saludos de tu hijo. Mira qué bien, conocimos a su mamá. Aquí hay más pasteles. Bueno, pues ya vamos a salir. Solamente hemos conocido un trocito de feria, ¿eh? Esto les cuesta a los chavales 35 pesos, ahí lo veis. Este es el que estaban arreglando, este. Nos vamos a subir por aquí. Gana jugando, gana participando, gana. ¿Qué estás esperando, amiguita, amiguito? Bueno, vamos para el carro porque ya veis que están viniendo las nubes de lluvia, como todas las tardes. Y en cualquier momento cae esa lluvia fuerte y tenemos un paseo de 500 metros. Ya veremos cómo llega Fernando luego. Ya tenemos la ovejita otra vez cerca de nosotros comiendo. Por ahí está lloviendo, ¿lo veis? Todo aquello es lluvia. Y puede ser que no llueve, pero la sensación es que va a llover. Tenemos la entrada del frontón que está lleno de gente. Ya lo habéis visto antes cuando lo he grabado. Bueno, pues seguimos subiendo la cuesta. Hay un caminito ahí subiendo. Es diferente a bajar, ¿eh? Se supone que es agua limpia que viene de la montaña. Se supone, no lo sé. Ahí va corriendo todo para abajo. Qué bueno. Me vuelvo a parar aquí por segunda vez a mirar. Bueno, pues parece que no va a llover. Parece que se limpió un poco. Pero bueno, esto nos hace irnos. Nos hace irnos porque tenemos un largo camino de regreso. Tenemos que buscar al chavalote y después a Coyacán por la noche.
estamos yendo de aquí de la feria, pero aquí está viniendo mucha gente ahora. Lo que pasa es que no sé, no lo estamos viendo, pero aquí tenemos el ruido que hay. Estábamos allí delante de la iglesia, antes estábamos por allá, pero aquí abajo también hay más feria. Pues ahora nos toca un largo camino para Ciudad de México, son las 5:33, así que llegaremos allí cerca de las 6 más o menos. No, a las 7, perdón, a las 7. A las 7:15, 7:30. 7 y pico, más luego voy a buscar a Alex, llegamos justo. ¿Entiendes, Fernando? Sí. Estamos saliendo para llegar justo a buscar al chavalote. Mira, aquí está la otra parte de la feria. Bajamos hasta acá, hasta el último de la feria bajamos. A esto de aquí abajo. Hasta aquí bajamos. ¿Qué ganas tuviste de andar? No, hombre, las subidas. Las subidas y bajadas que hay aquí en esta población, ¿no? Ay, sí. Y el olor tan agradable que hay. Sí, ¿no? Mira los patos. ¿Los patos? De verdad, hay dos patitos de aquí. Fíjate el transporte público cómo pasa por aquí. Y arriba, ahí arriba, la que va a caer o está cayendo. ¿El transporte público llega a Naucalpan? ¿Dónde? ¿El transporte público de aquí llega a Naucalpan? Hasta aquí venimos. Bueno, pues aquí estamos al lado de la feria. Ahí está. Nos despedimos de este pueblo, nos despedimos ya. Hasta acá bajamos. Aquí es casi imposible circular, ¿eh? Y mira, viene gente, viene gente, viene gente. Sí, viene mucha gente. Lo que no sé es dónde dejarán los carros. Pero bueno. Tienen que andar un buen rato. Estamos en la isla de Cozumel. Este desarrollo se llama Quino. Ya está en Aldega la primera fase. Es un desarrollo espectacular. Y aquí os dejo con Beñalina para que os dé ciertos detallitos. Estamos en Quino, en la primera etapa ya de entrega inmediata ahorita en abril y tenemos precios desde 3.800.000 hasta 6.200.000 pesos. ¿Y saben qué es lo más importante? Contamos con acceso hacia la playa y tenemos 14 amenidades al interior para que vivas una vida plena en armonía con la naturaleza. Quino. El camino de despedida antes de que anochezca, pero todavía queda rato y parece que va a anochecer ahora. Son las 5:46 solo de la tarde. Esto de aquí que tiene forma de, pues no sé si de algún lugar de eventos. Mírate un caballo que hay ahí. No sé. Una charrería. Bueno. Charrería, ¿no? Sí. Sí, mira el monumento al caballo, le rompieron las piernas, pobrecillo, y la cola. Sí, bueno. Huele rico el pan, ¿eh? Sí. Huele rico el pan, ¿eh? Huele muy rico, pero es que aquí también hay... Tendría que haber comprado un poco más de pan, Fernando. Y un pollo. ¿Quieren pollo en leña? Está aquí atrás. Que le gusta cómo es esta zona, le gusta estas casitas, los paisajes, la montaña, el valle, el frío que está haciendo ahora mismo. Yo tengo una ventana abierta también, entra el airecito por aquí.
Y a Adriana se le antoja un pollo a la leña, a ver si lo vemos por allá más adelante. Estoy comprando unos pollitos a la brasa que este hombre tiene por aquí ricos, lo que no se ven, a ver si los puedo ver un poquito los pollos. Ahí se ven, mira qué pollitos tenemos ahí. Hemos parado aquí en mitad de la carretera, pollos a la leña. Y ya está lloviendo, ya caen las gotas de agua. Cómprate una salsa de esas de botecito, ¿no? ¿Una salsa de qué? Una de las salsas que tiene ahí, pero no sé si... Ahora se lo miramos. Ya está cayendo la lluvia, Bueno. La que quiere que... Sí, una de la verde. Esa salsa la quiere también. Hay 3 colores, hay 2, una como anaranjada y otra roja. ¿Solamente la verde? Nos estaban esperando. Mira, mira la moto como corre, ya está lloviendo, tienes que tener cuidado. Bueno, aquí ya mejoró la carretera algo, qué bueno. Mira, te subiste justo. Bueno, pues ya empezó esa lluvia que estábamos hablando esta tarde. Se tardó en llegar, pero ya está aquí. Pero imagínate la feria, esta lluvia, la feria con esta lluvia te truena todo. Sí, claro. Ya tapara todo. Sí, porque, a ver, este es diferente a playa. En playa te llueve y pasa a gusto. Porque el agua no está tan fría, pero aquí te moja los huesos y después no te secas. Huele a pollo aquí. Huele que alimenta. Ahora con mucha más intensidad la lluvia, bastante intensidad. Pues estamos agarrando la autopista esa que lleva a Toluca, la estamos agarrando ahora ya, solamente es una salida y ya llegamos a Ciudad de México. Se nos está haciendo más corto el camino de vuelta que el de ida, pero bueno, está bien. Y sigue lloviendo, no para. Ya pasamos lo de la autopista y aquí ya cerquita de Ciudad de México está lloviendo más fuerte aún. Fernando, ¿estás sorprendido de que todos los días lluevan, no? Hoy, pero se cae el cielo diario en las tardes, qué bárbaro. Ahora son las 7 menos 2 minutos de la tarde. Y mira cómo está lloviendo. Y mira cómo ya está casi anocheciendo. Pero bueno. No se ve nada. Nada. Se va a poder apreciar, pero como esto es una bajada y una subida, aquí se inunda. Este coche que no sé qué le ha pasado, se ha quedado ahí, tirado. Pero fíjate cómo se pone todo. Inundado no, lo que sigue. Y bueno, se convierte en un paso de coches muy peligroso y por eso está parado prácticamente en la otra parte. Esta parte está atascada, pero es por las inundaciones que tenemos por ahí atrás. Fíjate qué atasco tiene. Está pasando una cantidad de agua en la otra parte tremenda. Lo que pasa es que con la cámara no puedo grabarlo porque no se ve nada. Bueno, pues aquí estamos con toda la lluvia. Nos hemos parado aquí a comprar otra vez pan, porque los bolillos que están aquí están excelentes. Esos bolillos están buenos, no, lo que sigue. Los tienen aquí. Estos me encantan, estos bolillos. Ahí métele para el pollo que hemos comprado. Un poco más y lo deja vacío de bolillos. Hay buenos pasteles aquí, muy buenos. Me gustó este lugar. Pues esos bolillos valen 5 pesos, pero merecen la pena por la calidad, Y fíjate ahora para volver al coche, aquí donde la carne congelada. Fíjate cómo se ha puesto de fuerte. Ahora a ver cómo vuelvo al coche. Me voy a poner bien bocado. Bueno, pues todos los que estáis ahí, muchas gracias por estar, por acompañarnos. Y bueno. Fernando, si ahora mismo la carretera se ve inundada, ¿sí? Donde hemos pasado de bajada y subida que se inundaba, ahora los barcos ya no pasan los coches, van a pasar barcos. Sí, no se puede. Es que es tremendo la lluvia que está cayendo, tremenda. Fijaros en la carretera, se ve totalmente con agua, totalmente. Mira, enfoca el foco.
cómo se ve. No, pero es que se ve la carretera perfectamente. Y ahora cuando bajemos con cuidado porque esto resbala mucho, ¿eh? Agárrate el pasamanos. Mira, Diana pensó en nosotros, nos ha traído los paraguas, qué bueno. Qué bueno que nos ha salvado la vida. Mira cómo ponen las cadenas. Sí, y no puedes salir por ahí. No, para ir ahí, para 3 metros, no salíamos. Y si no, tienes que dar la vuelta hasta lo más verde. Fíjate cómo está. Bueno, Fernando. Dale. Esto está increíble. Fijaros cómo está la carretera. No se puede ni estar aquí. Fíjate cómo está la lluvia cayendo. Tremenda lluvia. Por 5 metros me he mojado todo. Pero todo. Hasta, bueno, sin comentarios. No se ve nada de nada. Y bueno, no es una playa la carretera, pero casi lo parece. Casi lo parece. Está tremendo. No me quiero pensar en estas bajadas cuando hay una subida, cómo estará esa zona. Mira el rayo que acaba de caer. ¿Hoy? Tremenda lluvia la que tenemos ahora. Y me dice Alex que viene con un Uber para la casa, que por donde él está no está lloviendo nada, o apenas llueve un poco. Lo llevamos a ir a buscar, pero no nos dio tiempo de buscarle. Llegó antes de lo esperado. Mira cómo está esto, tremendo. Estamos aquí en la habitación del chaval, no sabe por qué tengo confeti, se lo tengo que enseñar. Me sabe mal por ti, Fernando, pero acuérdate. No sabe qué pasa. ¿Qué es eso? ¡Ah, es un huevo! Es un huevo. Estamos aquí en la habitación despidiendo la noche. Ya tenemos aquí el chavalote. ¿Cmo la has pasado en Puebla? Ay, muy bien, me lo pasé muy bien. Pues esto es un huevo normal y corriente de gallina que lo rellenan bien, ¿ves? La cáscara es cáscara de huevo. Oye, qué padre. Aquí está bueno. Compré una bolsa llena de huevecitos y a mí me rompió 2 aquí arriba. Ay, Dios. Venga, hasta luego, chao. Una reunión aquí para comer pollo, nos han sobrado 2 pollos, al final hemos terminado comiendo nosotros. No nos vamos a Coyoacán, no nos vamos a Coyoacán por el tema de la lluvia, que hubo mucha lluvia, no nos queremos meter en la ciudad y que esté medio atascada. Y el chavalote ya ha llegado, pero ahora se nos ha subido para arriba, si no lo hubiera presentado. Estamos despidiendo el vídeo del día de hoy. Pues ya sabes, Fernando. Bueno, pues ya saben que suscríbanse al canal, Paco Rivera Maya, denle like, compartan para que familia Rivera Maya suba y pues buenas noches. Venga, buenas noches.